Javier Milei acaba de aprobar la reforma más importante de su mandato, la nueva Carta Orgánica del Banco Central y las nuevas reglas fiscales del Tesoro. ¿En qué consisten y qué efectos pueden tener? Veámoslo. Javier Milei acaba de anunciar una de las reformas estructurales más importantes de su mandato y, en sus propias palabras, también de los últimos 90 años de la historia económica de Argentina. Me estoy refiriendo, por un lado, a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y, por otro lado, a la aprobación de reglas fiscales de grilletes sobre el Tesoro argentino para anular su capacidad de endeudamiento. Y es que uno de los grandes problemas económicos, quizá el más importante que ha tenido Argentina durante los últimos 90 años, ha sido que sus gobiernos han querido gastar sistemáticamente más de lo que ingresaban. Y para financiar esa diferencia no solo emitían deuda pública en los mercados, sino que también forzaban al Banco Central a que emitiera dinero, nueva moneda, para sufragar su enorme agujero financiero. Y eso se ha traducido en una monstruosa inflación que desde el año 1935 equivale, atención, a 12,8 trillones por ciento. Trillones europeos con 18 ceros. Esa ha sido la magnitud histórica del robo que la clase política argentina ha perpetrado contra los ciudadanos argentinos a través solo del impuesto inflacionista. Y la reforma estructural que acaba de anunciar Milei precisamente pretende acabar con esto, con la capacidad sistemática que tiene el Tesoro argentino de endeudarse y de monetizar esa deuda a través del Banco Central. Vayamos por partes. Primero exploremos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se asienta sobre 5 pilares fundamentales. El primer pilar es el mandato único. Hasta ahora el Banco Central de la República Argentina tenía diversos mandatos o diversos objetivos, lo que facilitaba que los políticos pudiesen instrumentalizar cualquiera de ellos para financiar el déficit público. A partir de ahora, el único objetivo del Banco Central de la República Argentina será la estabilidad de precios, es decir, preservar el valor de la moneda argentina, preservar el valor del peso. Si hay inflación, el Banco Central no podrá hacer otra cosa que luchar contra la inflación. Ni tendrá que estabilizar la macroeconomía, ni luchar contra el desempleo, ni facilitar el endeudamiento del gobierno, ni fomentar un crecimiento inclusivo, nada de todo eso. Lo único que tiene que hacer el Banco Central es garantizar que el valor del peso no se erosiona, no se envilece, no se deteriora. Segundo pilar, prohibición taxativa de financiar al Tesoro argentino y también a unidades administrativas inferiores. No se podrá financiar ni a las provincias, ni a los municipios, ni a empresas públicas, nada. El Banco Central no tiene que ser un prestamista directo del Estado argentino. En tercer lugar, mayor independencia del presidente del Banco Central de la República Argentina y del equipo directivo. El nombramiento se efectuará como hasta la fecha, es decir, lo elegirá el presidente de la República. Esto es algo relativamente común en la mayoría de ordenamientos jurisdiccionales, en Estados Unidos, en la Unión Europea, etc. Pero se añade la diferencia de que el presidente no podrá quitarlo del cargo. Para cesar antes de que termine su mandato al presidente del Banco Central o a su equipo directivo, será necesaria una mayoría de 2/3, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El objetivo de esta reforma es obvio. Aun cuando un gobierno peronista nombre a un presidente del Banco Central, el objetivo de esta medida es bastante obvio: que el presidente del Banco Central y su equipo directivo tengan independencia del poder político para poder desarrollar la gestión que consideren más oportuna al frente del mismo, que no se vean sometidos al chantaje de o nos haces caso, o financias al Tesoro, o te vamos a echar. Los políticos ya no tendrán poder para ello. Algo así como los miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los nombra el presidente, pero ya no los puede quitar el presidente. En cuarto lugar, se restringe el reparto de dividendos por parte del Banco Central en beneficio del Tesoro. Si el Banco Central acumula ganancias con su operativa, esas ganancias se mantendrán en una reserva técnica del Banco Central y no se podrán distribuir en favor del Tesoro para que éste financie su gasto corriente con cargo a esas ganancias contables. Y en quinto lugar, eliminación de las llamadas letras intransferibles. Esos papelitos que le entregaba el Tesoro al Banco Central para obtener financiación,
pero que luego el Banco Central no podía vender en el mercado para rescatar parte de la financiación que había generado. Era una forma, por tanto, de apropiarse de las reservas del Banco Central sin contrapartida alguna real para el Banco Central. Pues bien, esa técnica de expolio del activo del Banco Central y, por tanto, de expolio del contribuyente argentino llega a su fin. Pero a decir verdad, la independencia del Banco Central valdría de poco si, mientras tanto, el Tesoro argentino siguiera acumulando déficit público tras déficit público. Ya lo hemos explicado muchas veces. El peso, la moneda fiat más en general, es un pasivo del Estado que la emite y, por tanto, su valor de mercado viene determinado por su solvencia, que en última instancia está determinada por la posición fiscal del gobierno. Si el gobierno deteriora enormemente su posición fiscal, aun cuando el Banco Central no emita nuevos pesos, el valor del peso caerá. Y por eso, la segunda reforma fundamental que ha aprobado Milei junto con la Carta Orgánica del Banco Central que acabamos de exponer, es una regla fiscal que imponga grilletes al Tesoro argentino. ¿En qué consiste esa regla fiscal? Primero, si durante varios meses el gobierno argentino acumula déficit público tras déficit público, el Congreso de la República Argentina tendrá varias semanas para enmendar el presupuesto y eliminar ese déficit público. Si el Congreso está paralizado, está bloqueado o simplemente tiene una mayoría que no quiere corregir ese déficit, pues entonces se suspenderá la actividad de la administración pública argentina, algo muy similar al llamado cierre de la administración en los Estados Unidos. Como los ingresos no dan para financiar los gastos y no queremos emitir deuda, pues se paraliza el gasto. Por consiguiente, se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, no se contratará nuevo personal ni se adjudicarán nuevos contratos, se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias y, desde luego, no se aprobarán nuevas partidas de gasto. No solo eso, mientras dure ese déficit público no enmendado, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni los ministros, ni tampoco los congresistas, ni los senadores, ninguno de todos ellos cobrará un solo euro o un solo peso en salarios. Su remuneración se suspenderá hasta que se pongan de acuerdo para revertir ese déficit público. Se trata de alinear los incentivos de los que mandan dentro del Estado argentino con la estabilización del valor de la moneda, que pasa inevitablemente por eliminar la sangría financiera que supone el déficit público, sobre todo en un país como Argentina. Y cuidado, por si hubiera dudas, partidas como las pensiones o el salario de los empleados públicos no se congelarán, no se suspenderán por el hecho de que se decrete el cierre del gobierno en medio de una situación no resuelta de déficit público. Reglas monetarias y reglas fiscales para luchar contra la inflación. Y en ambos casos, reglas bien diseñadas y razonables. Sin embargo, hay un problema de fondo y compartido entre ambas reglas. Y es que no son reglas de carácter constitucional. Son reglas monetarias y fiscales que, en cuanto exista una mayoría política alternativa en el Congreso argentino, serán revocadas. Cuando el peronismo regrese al poder con una mayoría legislativa suficiente, una de las primeras cosas que harán será cargarse esta Carta Orgánica del Banco Central y esta regla fiscal. Porque el peronismo, como el escorpión de Esopo, lleva en su naturaleza gastar mucho más de lo que ingresa y trasladar esa enorme factura a los ciudadanos en forma de inflación o de hiperinflación. Y claro, si estas reglas están técnicamente muy bien diseñadas, pero son institucionalmente frágiles, ¿qué garantías hay de que a medio o largo plazo Argentina no vuelva a las mismas andadas de los últimos 90 años? Pues por desgracia no hay garantías, y por eso el plan original de Javier Milei, que ahora parece definitivamente incumplido, de cerrar el Banco Central de la República Argentina y dolarizar la economía, es decir, recomprar todos los pesos a cambio de dólares, era un plan mucho más interesante, mucho más valioso desde un punto de vista institucional, porque encarecía mucho los costes políticos de revertir esas reformas. Una vez la gente tiene dólares en su bolsillo, es muy complicado expropiárselos. Ni siquiera el correísmo en Ecuador
fue capaz de hacerlo, aun cuando desde luego lo desearan. Por las razones que sea, Javier Milei ha decidido incumplir una de sus principales promesas electorales y por tanto va a volver la arquitectura fiscal y monetaria de Argentina mucho más frágil de lo que podría ser. No porque las reglas, repito, estén mal diseñadas. Son reglas que ojalá tuviéramos o en Estados Unidos o en la eurozona, que en parte las tenemos, pero bastante peor diseñadas. No, el problema es más de fondo. Mientras que en Estados Unidos y en la eurozona existe un amplio consenso social en que los gobiernos no se tienen que financiar con inflación, y a la hora de la verdad la mayoría de votantes más o menos entienden que una inflación persistente y generalizada es obra y desgracia de unas finanzas públicas desordenadas y monetizadas a través del Banco Central, esas lecciones básicas que en Occidente más o menos hemos interiorizado hasta la fecha, desde luego no están interiorizadas en una parte muy importante de la sociedad argentina. Y por eso, si esa parte importante, el peronismo, regresa al poder, como previsiblemente regresará en algún momento, entonces estas reformas tan valiosas caerán en saco roto. Esperemos que para aquel entonces estas reformas y la estabilidad macroeconómica que pueden traer haya servido también para educar a esa parte de la población argentina totalmente indisciplinada desde un punto de vista financiero y, por tanto, esta vez sí, la mayoría de argentinos aprenda de sus errores históricos y de la rectificación de esos errores históricos y no regrese a las andadas hiperinflacionistas.